algo muy breve, ¿no? Al doctor Asdrúbal, me gustaría saber cómo estás viendo la situación política en la actualidad. Sé que vamos a dar un brinco, vamos a ir de atrás para adelante, pero me gustaría saber cómo estás leyendo el tema de la transición en la contemporaneidad. Sí, yo quisiera añadir esa pregunta, Dime, Sergio y dime, amigos, sí. si me Ajá. permiten, para el doctor Aguiar, que, bueno, en primer lugar, bueno, lo honrados que estamos de tener al doctor Aguiar en este programa, ¿no? Yo creo que hay pocas personas que están en la posición de un análisis profundo de la situación real del país como el doctor Aguiar. Porque no solamente fue ministro de Relaciones Interiores, como él bien señala, sino también ministro de la Secretaría de la Presidencia, es decir, que entiende muy bien cómo funciona el aparato burocrático del Estado. Y adicionalmente, si mal no recuerdo, doctor, usted me corregirá, usted también fue secretario de la Gobernación del Distrito Capital, del Estado Vargas, pero también del Estado Bolívar, uno de los estados más claves del país, porque es uno de los estados donde claramente estamos viendo que se ha cedido soberanía, digamos, la administración de Maduro ha cedido soberanía a grupos irregulares que se encuentran ahí desarrollando actividades económicas criminales en la forma de minería ilegal y que de alguna manera manifiestan con ejemplos concretos esa economía criminal y la presencia del ELN, que es un deterrent, por ejemplo, para lo que queda de las Fuerzas Armadas poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, sencillamente yo quería preguntarle, desde esa perspectiva y desde su conocimiento profundo de lo que ocurría en el país y de las capacidades que son necesarias en una post-transición, porque como usted bien decía, aquí volvemos a correr el peligro de perder un momento histórico, ¿no? Así como en el 89 Fukuyama y con la caída del muro de Berlín se hablaba del fin de la historia, que no fue el fin de la historia, posiblemente Huntington tenía más razón, un poco más razón luego con el planteamiento de ese conflicto de las civilizaciones, aquí también se corre el peligro de, en una transición democrática, ¿no? En donde algunos actores criminales forman parte de un posible diálogo, de que, como se planteó en Colombia, en este momento donde vemos a la FARC que entregaron las armas, que decidieron participar en el sistema democrático, pero que no entregaron los negocios, ¿no? ¿Cómo ve usted los retos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de política, de la dinámica interna, en una posible transición a la democracia? ¿Y cuáles son los retos geopolíticos que ayudan a una transición democrática en Venezuela? ¿Y cuáles los que se oponen o que hacen más difícil que efectivamente se materialice esa transición democrática, ¿no? Estamos en un momento clave, las reservas de oro se están acabando del Banco Central, la caída del petróleo, estamos 300.000 barriles diarios, cierra el año en 100.000 barriles diarios, contra los 3.4 que se estaban produciendo en la época del presidente Caldera, luego de la apertura, y bueno, llegamos al punto de inflexión, ¿no? Adelante, doctor, disculpe que me extendí un poco No, la no, pregunta. no, no. Me interesa más bien escucharlos a ustedes porque en definitiva son insumos que contribuyen también a mi análisis, ¿no? Este, Fíjense lo siguiente, Sergio comentaba cómo veo yo la situación inmediata, pero en el planteamiento que tú haces, Diego, o sea, hay que cruzar los dos elementos. ¿Por qué razón? Porque es imposible que hoy en día Venezuela pueda resolver por sí sola la circunstancia que atraviesa. Lamentablemente tenemos todavía actores políticos en la vida interna venezolana que me imagino que recuerdan a Rómulo en 1928, en 1936, al Rómulo del 45 y al Rómulo del 59, en donde él se separa del mundo de la izquierda, arguyendo de que hay un modelo socialista doméstico, socialista local, divorciado de los comunistas que se fueron a manos de la internacional. La reivindicación permanente e histórica de nuestra soberanía, que en el fondo tiene también un trasfondo de orden histórico, libertario, Bolívar, en cierta forma, nos lleva a que muchos actores políticos internos, cuando ven actuando a Luis Almagro, o ven actuando a la OEA, o ven actuando al Grupo de Lima, o ven actuando a la Unión Europea, al final le trasladan a los gobiernos extranjeros la idea de que, mire, un momento, quienes debemos resolver este problema en primer lugar somos nosotros los venezolanos. Y uno ve en muchos de estos documentos que se dice, bueno, lo que digan los venezolanos y nosotros los ayudamos en lo que ellos pidan. Pero hay un diagnóstico que es cierto.
en Venezuela desapareció la nación y en Venezuela desapareció la república. En el caso nuestro, por obra de hechos internos, visto desde el punto de vista global, por la desaparición que también sufre el Leviatán, porque históricamente se agotó la obra de Thomas Hobbes. El artificio del Estado, que conoce la modernidad, es un artificio anclado en la idea territorial, en la idea de un Leviatán que por la vía abstracta crea reglas, trata de proteger a las sociedades sobre la base de renuncias equivalentes e iguales entre todos de parte de las libertades para ser administrada por esa suerte de demonio, de Leviatán. Pero ese Leviatán existía históricamente porque tenía una base territorial. Y aquí viene la gran pregunta, que yo lo hacía en un texto mío que publiqué ya hace algunos años atrás, que se llama La democracia del siglo XXI y el final de los estados, publicada en México. Yo decía, es que en el momento en que ocurre la caída del muro de Berlín, pasa algo más importante que no entendieron los actores políticos de la democracia liberal, pero que percibieron los marxistas en el momento en que estaban tratando de otear un camino para saber qué hacían después de enterrar a su muerto, que fue el ingreso del mundo a la sociedad de la inteligencia artificial, a la sociedad de la información, en donde la materialidad y el espacio desaparece y lo que sobreviene es el tiempo y la velocidad. Esto explica, para ponerles un ejemplo para quienes nos escuchan, si hace 30 años en Venezuela algún gobierno se le hubiese ocurrido decir que iba a entregar el Golfo de Venezuela o parte de la Guayana Esequiba, el país se hubiese quemado en sus 4 frentes, al norte, al sur, al este y al oeste. Y las Fuerzas Armadas hubiesen derrocado a ese gobierno por traidor a la patria. Hoy en día se pierde el Golfo de Venezuela, se pierde la soberanía sobre el sur de Venezuela y sobre su riqueza. Y Guyana cómodamente ha entregado ya concesiones sobre el territorio en reclamación, generando realidades fácticas, y no hay una reacción proporcional. Uno dice, bueno, ¿por qué? Por el sufrimiento de los venezolanos, sí, pero también es que es muy difícil pedirle a la generación Twitter, yo hago parte de la generación del Homo sapiens, ahí está en el intermedio la generación del Homo videns, el hombre de la televisión, pero le sigue el Homo Twitter, para el cual hablarle de límites geográficos y de espacios de jurisdicción soberana es hablar simplemente de un museo primitivo, hablar de un museo antropológico. Entonces, la desaparición del Estado en Venezuela también tiene lugar por una razón real, porque en mis clases de Derecho Internacional durante 40 años, lo primero que uno dice, mire, ¿qué es el Estado? El Estado es territorio. En Venezuela ese territorio está fragmentado entre factores de poder que no son el gobierno que ocupa Miraflores. Es la narcocriminalidad, el ELN, la FARC, los rusos, los chinos, los iraníes, en donde cada quien tiene su pequeño pedazo. En Petare gobierna una mafia criminal y en el 23 de enero se hacen transacciones comerciales con billetes impresos en el 23 de enero que no tienen nada que ver ni con el dólar ni con el bolívar. Así es. En segundo lugar, un Estado, además de territorio, es población. La población venezolana se hizo diáspora hacia afuera y se hizo diáspora hacia adentro porque la gente está en la línea de la supervivencia. Los lazos de solidaridad social se fracturaron en Venezuela. Y gobierno, no hay gobierno capaz de tomar la Constitución y decir que yo ejerzo la uniformidad soberana en Venezuela. ¿Por qué? Porque está fracturada la Fuerza Armada, que se divide en pedazos sus espacios territoriales, y tenemos un gobierno en la Asamblea y uno en Miraflores. Ninguno de los dos gobierna, casualmente de manera virtual. Tenemos 2 asambleas nacionales más una asamblea constituyente. Tenemos un fiscal afuera y un fiscal adentro. Un tribunal de Supremo de Justicia hacia adentro y otro en el exilio que está dividido a su vez en 2 pedazos. Entonces, siendo esa la realidad, creer que nosotros a través de la simulación constitucional podemos recomponer la realidad venezolana, lo veo muy difícil. Pero viendo el lado externo, también veo
el otro hecho, que yo siento de que está bien que en la lucha política se diga, por ejemplo, en Estados Unidos, cuidado con los demócratas, el socialismo, que nos va a ahogar. Muchos dirán, bueno, pero perdón un momento, es que el problema no es una lucha contra el comunismo, no es una lucha contra el marxismo, entre la derecha y la izquierda. No, no, son dos realidades claras. Una, la política, vamos a decirlo de la manera más leve, la política que aceptó que la criminalidad, me refiero al narcotráfico y al terrorismo, y aquí viene el tema del choque de civilizaciones y la alianza de civilizaciones que le sucede y el diálogo de civilizaciones, se considera que el terrorismo y el narcotráfico son efectos de causas sociales que son las que hay que resolver. Por lo tanto, no se debe perseguir al narcotraficante, no se debe perseguir al terrorista, sino resolver las causas sociales y las deudas sociales profundas que dieron lugar a eso. Entonces se produce una suerte de tolerancia ante el crimen por parte de los actores políticos y ahí viene un cruce de intereses que hoy en día uno lo ve, ya no es solo el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, la izquierda europea, sino que es el globalismo integrista, es el Vaticano, que hablan de la necesidad de la Pachamama como elemento integrador del gobierno digital, mientras nosotros estamos encerrados en la pandemia. Vale decir, ya no cuenta el ser humano. O sea, el Homo sapiens, que era el ser humano, lo comenzó a hipotecar el hombre de la televisión. Lo hipotecó todavía más el hombre Twitter, pero ahora es el Homo Deus ex machina, como diría Harari. Entonces, si esa es la complejidad del problema que estamos viendo y la agenda globalista en donde se atenúa al mundo de la criminalidad y se acepta que hay una suerte de relativismo histórico que sobreviene, ya no hay dogmas de fe como ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, todos los derechos para todas las personas. Ahora no son todos los derechos para todas las personas, son los derechos de los gays, los derechos de los desheredados, los derechos de los ambientalistas, los derechos de los indigenistas, los derechos de los afrodescendientes, o sea, una suerte, ¿cómo se llama?, de medievalización de la realidad global. Entonces, y esa agenda ¿está avanzando en dónde? Avanza en Estados Unidos porque Trump es una piedra de tranca, porque hace parte de lo que yo llamo los sólidos culturales. Bolsonaro es una piedra de tranca, Piñera es una piedra de tranca, Duque es una piedra de tranca, Uribe es una piedra de tranca, y uno observa cómo todos los disparos se dirigen hacia allá. Entonces, la pregunta y la conclusión es esta. ¿Creemos nosotros los venezolanos que nosotros estamos en Marte o en Júpiter y no hacemos parte de una realidad tan compleja como esta? Que no hayamos sido capaces, y lo entiendo, porque no estoy criticando a Venezuela ni a los venezolanos, porque yo soy venezolano y sufro esta misma realidad como exilado, sino que veo que hemos perdido la capacidad para mirar el bosque golpeándonos con los árboles. Entonces, en la medida en que no miremos el bosque, veamos el conjunto, estaremos todos los días en esto que está pasando, Sergio. ¿Vamos o no vamos a las elecciones? ¿Nos abstenemos o no nos abstenemos? ¿Presentamos o no presentamos una consulta para tratar de reaccionar frente a los otros? Bueno, y si restablecemos las organizaciones de los partidos políticos, y si volvemos a hacer una declaración frente a esto, me da la impresión de que no hemos hecho el ejercicio elemental. Yo sé que a la gente no le gustan los diagnósticos, pero yo hago esta pregunta. En cuanto a las medidas terapéuticas, las medicinas para esta pandemia política, ¿en Venezuela falta alguna que se ejercite? No, se ejercitaron. Golpe de Estado, hubo golpe de Estado. Manifestaciones de calle, hubo manifestaciones de calle. Elecciones hubo, abstención hubo, votación, todo. Y la pregunta es, ¿por qué haciendo todo no hay ningún cambio en la realidad? Bueno, entonces debe ser que el diagnóstico del enfermo es un diagnóstico equivocado. Eso debe ser un diagnóstico equivocado. Esa es la conclusión que yo saco. Entonces, hablar de qué va a pasar en Venezuela, lo que sí es predecible, Sergio, Diego, Camilo, y Dios nos proteja a los venezolanos, es que hay realidades inerciales. ¿Cuáles?
se está diezmando lo que queda de la población. El COVID-19 está tomando cuerpo acelerado. La predicción es que podemos tener de 20 a 30 mil muertos en el caso de Venezuela, que se replique allí la tragedia que veíamos de manera virtual en Nueva York o en Ecuador, como si fueran cosas distantes y ajenas a nuestra propia circunstancia. Un país en donde no hay, es imposible una verdad informativa, claramente, porque, bueno, también escriben desde los... Y la gente tiene derecho a imaginarse sus realidades, aun cuando sean nubes que se pastorean. Entonces, frente a ese hecho, yo creo que, oye, se requiere de un alto para revisar bien esto y con la urgencia que se requiere, pero con la prudencia y la firmeza que eso amerita, imaginar cuáles son las acciones que pueden cruzarse entre lo internacional y lo interno que ayuden a aliviar la tragedia venezolana.